Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 724 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la entidad ALUCAPS Centroamericana Sociedad Anónima contra la Superintendencia de Administración Tributaria. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la providencia de fecha 31 de octubre del 2017 dictada por la autoridad impugnada que resolvió la nulidad interpuesta por la entidad amparista contra la providencia que resolvió lo relativo a la solicitud de devolución de crédito fiscal presentada por la referida entidad. La Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituido en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 26 de enero del 2018, consideró: se puede evidenciar entonces la inexistencia de los agravios denunciados por la representante de la entidad amparista, en virtud que a la fecha de la presentación de la presente acción constitucional de amparo, la Administración Tributaria ya había resuelto lo relacionado a la solicitud de devolución de crédito fiscal presentada por la amparista, al amparo de las facultades que le otorga el Código Tributario y su propia ley orgánica. Asimismo, siendo las providencias resoluciones de trámite de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del decreto 119-96 del Congreso de la República, se desprende que no hubo falta de fundamentación por tratarse de una providencia, donde no se estaba resolviendo el fondo del asunto. En conclusión, tal y como lo indicó el agente fiscal del Ministerio Público, que la Administración Tributaria resolvió la nulidad apegado a derecho de conformidad con lo que estatúe el artículo 160 del Código Tributario. De igual manera lo ha manifestado en su intervención la mandataria de la entidad impugnada. De igual manera, esta sala, constituida en Tribunal de Amparo, hecho los análisis del caso, también comparte los mismos criterios ya expresados. Aparte de ello, debe tomarse en cuenta que la acción constitucional intentada no puede constituirse en una instancia revisora de las actuaciones administrativas, de tal manera que, realizado el estudio correspondiente, se determina que no concurren las violaciones constitucionales que se denuncian por parte de la entidad amparista y, al no existir los agravios denunciados en la providencia objeto de nulidad, de bien improcedente otorgar la protección constitucional, toda vez que la decisión asumida por la autoridad impugnada no ocasionó ningún agravio de los denunciados, tales como derecho de petición, tutela judicial efectiva, derecho de defensa, debido proceso, seguridad jurídica, imperio de la ley y legalidad de la función pública que amerite que se le otorgue la protección suprema. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: sin lugar, la acción constitucional de amparo promovida por Nora Matilde Blanco de la Cruz, en su calidad de gerente administrativo y representante legal de la entidad mercantil denominada ALUCAPS Centroamericana Sociedad Anónima, en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria. No se hace especial condena en costos. Se impone a los abogados patrocinantes Elvia Esperanza Aldana Colindres y Luis Argelio Villatoros y Fuentes una multa de 500 quetzales a cada uno por ser los responsables de la juridicidad del planteamiento del presente amparo, que deberán hacer efectiva dentro del 5º día a partir del día siguiente de que se encuentre firme este fallo en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad, y en caso de insolvencia se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra
el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, en este caso la entidad ALUCAP, Centroamericana Sociedad Anónima, por medio de la gerente administrativo y representante legal Nora Matilde Blanco de la Cruz, quien actúa con el auxilio del abogado Luis Argelio Villatoros y Fuentes, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Solicito su anuencia para poder leer de forma referencial aspectos doctrinarios, sentencias del Tribunal Europeo de Justicia y la normativa de procedimientos de devolución de crédito fiscal regulada por SAT. Al lugar, puede hacerlo, Gracias, abogado. señor presidente. Honorables magistrados, mi representada ALUCAP Centroamericana solicitó devolución de crédito fiscal como antecedente por la cantidad de 1.300.000, conforme el derecho que le otorga la ley del impuesto al valor agregado, específicamente en el artículo 18 y 23A. De ese 1.300.000, la Superintendencia de Administración Tributaria emitió 3 resoluciones. De esas 3 resoluciones, una fue otorgar parte de ese 1.300.000 por 700.000 quetzales. Otorgar audiencia a la entidad ALUCAP Centroamericana conforme el artículo 145 de determinación de la obligación tributaria de mi contribuyente, mi cliente, en virtud de que consideraba de que no existían presupuestos para la devolución. Y como tercer acto, por el saldo del 1.300.000, emitió una nulidad una resolución de fecha 6 de octubre de 2017, en la cual establece: el contribuyente ALUCAP Centroamericana registró en el libro de compras y servicios de los periodos impositivos auditados crédito fiscal de Ariane Marie of the Angels Harrison Fernández de Chávez por la cantidad de 34.000 quetzales. Clariant Guatemala Sociedad Anónima por 164.000 y Representaciones y Distribuciones San Agustín. Dichos contribuyentes presentan inconsistencias, las cuales están contenidas en los casos establecidos en el numeral 27 de la normativa de procedimiento de devolución de crédito fiscal, por lo cual involucra dudas razonables sobre la legitimidad de las transacciones efectuadas, por lo que previo a resolver sobre la procedencia del crédito fiscal sujeto a devolución, deberá de dilucidar las mismas. Mi representada, por no estar de acuerdo en contra de dicha resolución, interpuso nulidad en virtud de los siguientes aspectos. El periodo por el cual se pidió devolución era de enero-junio 2013 y la Administración Tributaria tiene un plazo establecido en el artículo 47 del Código Tributario de 4 años para fiscalizar las obligaciones tanto del exportador como del proveedor. En este caso, la resolución, señores magistrados, es del octubre 2017. Es decir, la facultad de la Administración Tributaria ya prescribió. Y refiriendo por el incumplimiento de su obligación de fiscalizar, emitió un acto ilegal, argumentando que en el numeral 27 de la normativa, la cual me permito leer, expresa que si derivado del proceso de levantamiento de proveedores en el módulo audit de FISAT se detectan inconsistencias materiales en el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores, tales como presentación de declaraciones con valores inferiores a las ventas efectuadas al exportador, o está omiso en las presentaciones de declaraciones, la División de Crédito Fiscal del IVA deberá evaluar la realización de verificaciones de extremos. Actualmente la Administración Tributaria, tomando en cuenta que el último periodo mensual fue junio 2013, tuvo 4 años, 14, 15, 16 y 17
para realizar esa verificación del proveedor y no lo materializó. Dejó en un estado de indefensión a mi representada y se fundamentó de forma ilegal en una duda razonable. Esa duda razonable, señores magistrados, se encuentra regulada únicamente en dos aspectos. Uno, en materia aduanera, al momento de la clasificación de mercancías, el propio Cauca y Recauca la regulan, que no se puede aplicar en el presente caso, y la reforma del artículo, la adición del artículo 30C del Código Tributario, donde indica que debe, al existir duda razonable posterior al diligenciamiento de las facultades y obligaciones que tiene la SAT, puede requerir acceso a la información bancaria, previa autorización judicial. En este caso, no se puede aplicar porque la administración tributaria no materializó la obligación de verificar. Para el efecto, me permito llamar a referencia al autor Juan Martín Queralto, del curso de Derecho Financiero y Tributario, que habla de la inspección de tributos, que supone una actividad esencialmente de comprobación o verificación del carácter exacto y completo de las declaraciones, liquidaciones practicadas por los administrados. Pero aunque la función esencial y definitoria de la inspección de los tributos continúe siendo la comprobación y la investigación, no es esta la única función administrativa que corresponde a los órganos de la administración. La administración tributaria se recetó, por así denominarlo, señores magistrados, una ampliación a la inactividad que por ley le corresponde. En contra de dicha resolución, mi representada interpuso nulidad, argumentando violación al principio de legalidad. Un funcionario no puede actuar al margen de la ley sin mencionar que no se encuentra facultada para ampliar el plazo para resolver. Dos, existe una clara violación al derecho de defensa de mi representada porque en ningún momento se le otorgó audiencia. Simplemente manifestó de que se hicieron procedimientos internos sin detallar cuáles y que porque la normativa le decía que estaba omiso el proveedor, debería de abstenerse. Esa abstención, señores magistrados, se materializa en la certificación del expediente por los 300,000 quetzales no devueltos y canalizados a la Intendencia de Asuntos Jurídicos para la presentación de denuncia. El artículo 358A del Código Penal establece claramente los presupuestos por los cuales se materializa defraudación tributaria, que es simulación, maniobra, ardid, engaño. En este caso, no se puede hablar de una simulación porque las transacciones son reales. Se acompañó como uno de los requisitos los documentos de pago, anverso y reverso, factura, y simplemente se canalizó de esta forma, manifestando, sin manifestar, el procedimiento a seguir y obvió el artículo 18 y 23A de la ley del IVA. En contra de la resolución que resolvió la nulidad planteada por mi representada, el acto que ahora causa agravio de fecha 31 de octubre de 2017 estableció, tal como lo menciona la providencia 2201-1847, existe duda razonable sobre la legitimidad de las transacciones efectuadas, por lo que previo a resolver sobre la procedencia del crédito fiscal sujeto a devolución, la administración tributaria debe dilucidar dichas inconsistencias. No es procedente acceder a la petición del contribuyente. Aquí surge la pregunta, ¿cómo va a dilucidar dichas inconsistencias si ya no se encuentra facultada por la ley en virtud que operó la prescripción? No existió ningún acto interruptivo de la prescripción de acuerdo al artículo 50 del Código Tributario
para que vaya indirectamente a fiscalizar al proveedor. Eso se llama incumplimiento de funciones y no puede ser afectada ni representada en sus derechos por una situación de la administración. Al no estar de acuerdo, mi representada interpuso acción de amparo. Esa acción de amparo estaba fundamentada en la argumentación de que existía violación a la debida fundamentación, violación al derecho de defensa, a la seguridad jurídica. Empezando por la seguridad jurídica, tenemos claro de que el administrado conoce previamente la situación a las cuales se va a someter determinado acto de conformidad con la ley y cómo lo va a resolver la administración. En este caso se obvió la resolución de fondo. Se tergiversó otorgar una audiencia de conformidad con el procedimiento especial de determinación de la obligación por aspectos no de ajuste de conformidad como lo establece la ley. Y los 300,000 que no entraron a conocer se queda en estado de eternamente esperando la resolución, habiendo ya prescrito la facultad de la SAT de verificar, habiendo transcurrido más de 4 años para que cumpliera con la obligación de resolver. El tribunal impugnado resolvió que la ley de lo contencioso administrativo contenía únicamente 2 resoluciones, providencias de trámite y resoluciones de fondo. En este caso, mi representada no comparte esa situación porque la nulidad debe de ser resuelta entrando a conocer la argumentación de mi representada. De la simple lectura se da una confirmación del acto de la resolución que no entró a conocer la solicitud de devolución. Argumentó también la honorable sala de lo contencioso de que ya se había resuelto la solicitud de crédito fiscal y tal era el caso que se había otorgado audiencia por 30 días a mi representada. Efectivamente se otorgó audiencia. Se otorgó audiencia por una cantidad que no es la que se dejó de resolver. También así se argumentó de que una normativa en ningún momento puede venir a otorgar situaciones que no las da la ley. Para el caso, me permito traer a referencia la sentencia del Tribunal de Justicia polaco que en consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea requirió como antecedente en una deducción, como así se denomina en el derecho europeo, de un contribuyente del IVA en el que había ejercido su derecho por haber adquirido un servicio y la administración tributaria de ese país indicó que en base a una normativa no se permitía la misma ya que no pudo verificar la existencia de la operación. A raíz de una inspección, la administración tributaria le denegó mediante una resolución el derecho a deducir ese IVA basándose en que las facultades relativas a las citadas compras habían sido emitidas por un operador inexistente. El director de la agencia tributaria de LOTS confirmó esta resolución mediante resolución de 29 de mayo, señalando que con arreglo a los criterios establecidos por la orden FINET, la orden 27 de abril de 2004, FINET debía considerarse un operador inexistente que no podía efectuar entregas de bienes. La conclusión de que FINET no existía se basaba en un conjunto de datos, entre ellos que no estaba registrada para efectos del IVA, en nuestro caso el proveedor efectivamente, que no presentaba la declaración tributaria y no pagaba impuestos,
el mismo caso que reguló la administración tributaria en la normativa de devolución de crédito fiscal. Disculpe, abogado, 2 minutos para Muy bien, señor conclusiones, presidente. por favor. De dicha cuenta, el Tribunal de Justicia Europeo concluyó: no es compatible con el régimen de deducción establecida en dicha directiva sancionar con la denegación de ese derecho a un sujeto pasivo que no sabía ni podía haber sabido que la operación de que se trataba no había sido declarada. Corresponde a la administración tributaria que haya detectado fraudes o irregularidades cometidas por el emisor de la factura ejercer su función, siempre con datos objetivos y sin exigir del destinatario de la factura verificaciones que no le incumben, que ese destinatario sabía o debería de haber sabido que no se iba a cumplir la obligación por parte del proveedor. Señores magistrados, se violó el derecho, la debida fundamentación, porque la sala, ahora impugnada por medio de apelación, no entró a conocer nuestras argumentaciones en ningún momento. Eso deja en un estado de inseguridad jurídica a mi representada LUCAPS de Guatemala. De dicha cuenta, se solicita que al resolver la Honorable Corte de Constitucionalidad declare con lugar la presente apelación presentada en contra de la sentencia de fecha 26 de enero de 2018, emitida por la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, y en consecuencia revoque la sentencia emitida haciendo las consideraciones legales que corresponden, únicamente. Muchas gracias, abogado Villatoro Cifuentes. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogado Francisco Roberto Aspuro Villela, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Sí, muy buenos días, honorables magistrados y partes procesales. El Ministerio Público solicita autorización para poder anotar algunas cantidades que mencionaron en el amparo. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Sí. El Ministerio Público comparte el criterio sustentado por el Tribunal Constitucional de Amparo en el sentido de denegar la acción interpuesta por los amparistas. ¿En base a qué? Resulta que se dictó una providencia para la devolución de un crédito fiscal. La cantidad era de 1.631.013.40 quetzales. De esto se descubrieron inconsistencias al practicar la auditoría en los libros de la entidad postulante. La cantidad total en la cual se descubrieron las inconsistencias es de 203.451.89. El Ministerio Público considera que al dictar la resolución, la Superintendencia de Administración Tributaria actuó de conformidad con el artículo 160 del Código Tributario, o sea, actuó en el ámbito de sus actividades. Por lo tanto, considera que no existen violaciones ni agravios a normas constitucionales. Y el Tribunal Constitucional de Amparo realizó una sentencia debidamente fundamentada con razonamientos lógicos jurídicos. Por lo tanto, solicita que sea decretada, si me permite, que se tengan por presentado los alegatos por escrito y que se dicte el fallo correspondiente declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 26 de enero de 2018 emitida por la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituido en Tribunal de Amparo, por medio del cual se deniega el amparo solicitado por Nora Matilde Blanco de la Cruz, actuando en su calidad de gerente de la entidad LUCAPS Centroamericana Sociedad Anónima. Solamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Aspuro Villela. Se clausura la presente audiencia. Buen día.